Bienvenidos a Dos Libres, un programa de opinión y actualidad política. Yo soy Pelayo García y estoy aquí con Federico Menéndez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pelayo. Bueno, pues tras el parón de Semana Santa, pues volvemos al formato habitual de podcast Que Los Amigos. es largo, pero no tanto como el de los diputados, ¿eh? Sí, no Que se toman la semana de antes y la semana después. Pero bueno, ya cogemos con ganas luego la vuelta de las sesiones plenarias. Y bueno, en el podcast de hoy pues vamos a hablar un poco de todo lo que viene siendo, lo que ocurrió pues esta Semana Santa y esta semana también, que tampoco es mucho asunto porque es relacionado en gran parte con la campaña de Madrid y algunos esos sucesos relevantes. Algunos datos, sobre todo esta semana fue lo que más, porque como en Semana Santa los políticos estaban de vacaciones. Luego algunos anuncios de Pedro Sánchez con respecto al coronavirus, que se notan claramente la presencia de las elecciones de Madrid, que están a la vuelta de la esquina. Pues vamos a empezar hablando. Yo creo que es la noticia con más relevancia de recientemente, que fue el acto de Vox de esta semana en Vallecas, el arranque de la campaña, que era totalmente esperable, yo creo que por todos, que los mismos de siempre, los violentos, los que agreden con piedras y intentan silenciar pues a Vox siempre, pues iban a estar allí presentes y iban allí a hacer daño, que es a lo que van siempre. Y bueno, pues ya vimos, si no me equivoco, creo que hubo 2 hospitalizados y varios heridos por ataques de piedras. Un diputado, además. Sí, un diputado. O sea, un diputado. Creo que hubo... además eran bastante jóvenes, se ven los vídeos que eran jóvenes. Sí. Creo que un niño de 17 años que le abrieron la cabeza y se veía en el vídeo como la sangre le salía de la cabeza a chorros. Y luego el diputado que creo que le habían... creo que fue, de hecho, el vídeo en el que se ve desde un lado cuando está hablando Santiago Abascal, que le lanzan una piedra y vuela sobre la cabeza de Santiago Abascal y hace como así, levanta el brazo para intentar cogerla. Pues creo que contaba el diputado ese que esa era la piedra o el adoquín o lo que sea que le dio en la mano. Y le dio en la mano, pero bueno, es un adoquín que eso te deja ahí. Le dejó bastante inflamado el tema y bueno, no sé si se había roto algo, pero sí, varios heridos. Y lo más grave, bueno, claro, son los heridos, evidentemente, pero esto viene siendo ya habitual, ¿no? Lo que no era habitual era que ocurriese en Madrid. Ya. Que yo recuerde, en Madrid, hombre, ha habido scratches al estilo de Podemos. Incluso aquel scratch que le hicieron a Begoña Villacís cuando estaba embarazada de 8 meses, pero no ha habido episodios de violencia política, ¿no? Sí. O violencia contra políticos, más bien, porque sí que hubo una noche, que no una semana como en Barcelona, pero sí que hubo una noche de terrorismo callejero con el tema de Pablo Hasél, pero no hubo, nunca, por lo menos recientemente, no hay este tipo de problemas con mítines políticos como sí que hay permanentemente en País Vasco y Cataluña cada vez que va un partido constitucionalista y que ahora es Vox y antes era Ciudadanos, el PP también, pero eso en Cataluña y en el País Vasco era la tónica dominante, pero en Madrid no. Y yo creo que tiene que ver mucho con el hecho de que en esas 2 comunidades autónomas, País Vasco y Cataluña, se producía eso porque al final estos ataques y estas agresiones siempre están un poco alentadas desde los partidos políticos, incluso desde las instituciones en las que están esos partidos políticos. Por tanto, ahora, como se suma... Bueno, Echenique volvió a alentar a las masas. Sí, no, como se suma el gobierno y el no gobierno, pero el gobierno en la sombra, que son, bueno, ahora Pablo Iglesias y Echenique, y
también Irene Montero y Yone Belarra, con unos tweets, que yo creo que son denunciables incluso. Sí. El de Irene Montero, por ejemplo, decía que los vecinos de Vallecas habían defendido su barrio. Yo, para empezar, eso de su barrio, dicen, fuera fascistas de nuestro barrio, pero el barrio es tuyo, ¿por qué? ¿Por qué es tuyo? Que es que no puede ir Vox a Vallecas. Y si no me equivoco... 12.000 votos. No tuvo 12.000 votos en las elecciones, en las últimas elecciones, que incluso tuvo más votos que Íñigo Errejón. Y Íñigo Errejón les da lecciones de que van a provocar a Vallecas. Creo que había un 4% de diferencias entre Podemos y Vox. Así que... No. Incluso, pero incluso es que Vox había sacado más votos que Más País. Unos cuantos más, ¿eh? O sea que Íñigo Errejón está mejor calladito. Ya. Y luego el vídeo de Pablo Iglesias dicen, además es que mienten, dicen, no, la violencia fue de Vox hacia los vecinos de Vallecas, que habían tirado piedras los de Vox, pero ¿qué dices? O sea, ¿de quién son los heridos? ¿Contra quién hubo las cargas? Esto es otra cosa. Hay más heridos de la policía que de otra cosa. O sea, hay unos vídeos. Sí. Había como ahí 50 tíos contra 10 policías y estaban pateándoles y hay 13 heridos, creo, de la policía. Y hay una foto de un energúmeno pateándole el estómago a un policía en el suelo. En fin, es que... Y todo esto, claro. Ya. ¿Por qué? Pues porque el Ministerio del Interior está en manos de quien está, que, por cierto, también tenemos que hablar del tema de Marlaska, ¿eh? Porque... Sí. O sea... que siga este señor en el gobierno después de que una sentencia le anulara ese despido totalmente arbitrario que ejerció sobre Pérez de los Cobos. Además de que todavía ni le readmite hasta que, bueno, dice que no es firme la sentencia, pero está bastante claro ya que fue, en fin, un despido arbitrario e ilegal, obviamente. Claro. Tendrán que dimitir. Por la supuesta pérdida de confianza. Sí, la pérdida de confianza. Tendrá que dimitir él, la directora general de la Guardia Civil y todos los que están ahí, los que tuvieron algo que ver con eso, porque, en fin, es que bueno, es una vergüenza. Y eso, Marlaska, en fin, cada día saca una perla. Y, por cierto, Vox llamó o intentó llamar más bien a Marlaska en el momento. A través de Meritxell Batet. Sí, a través de la presidenta del Congreso, que sí que les cogió el teléfono, pero Marlaska no les cogió el teléfono. Y además Meritxell Batet les dijo que el dispositivo policial era adecuado y que estaban bien protegidos, ¿no? Sí. Bien protegidos, pero volaban las piedras y estaban a 18 metros los... radicales de izquierdas, que luego tenían el apoyo de los miembros del gobierno y los exmiembros del gobierno en Twitter. Claro, sí, y bueno, y parecía casi de Inés Arrimadas, con tal equidistancia sin mencionar. Claro, también eso también tiene bastante tela, sobre todo porque es que hace poco era ella a quien le tiraban piedras en Cataluña y además a quien, que esto lo hicieron también en Vallecas, después del mitin iban a fregar con lejía el suelo. Sí. Se lo hicieron a Arrimadas en Vic, me acuerdo, y lo hicieron en Vallecas. Y lo más curioso es que ¿quién crees que limpiaba? ¿A quién crees que mandaban a limpiar? A los niños y a las mujeres. Sí, a los niños. Es que sale el vídeo y están limpiando los niños y las mujeres después de que los hombres, los radicales, hubieran dejado eso lleno de mierda. Pero bueno, sí. Esos son los del feminismo, ¿no? Y los que además defienden o dicen defender su barrio de el machismo, en fin. Sí, que se les ve. Bueno, es la hipocresía de siempre. En estado puro. La doble vara de medir que siempre emplean, con todo.
Bueno, también yo quería reseñar algo también que me hizo bastante gracia de la campaña de Podemos. El vídeo ese que salía Pablo Iglesias, no sé si eran Vallecas, creo que sí, diciendo que los vecinos de Vallecas estaban en el lado bueno de la historia. Sí. ¿Y él Sí. dónde está? Bueno, él está en Galapagar. Entonces él está en el lado malo de la historia, ¿no? En Galapagar. No, a ver, lo de Pablo Iglesias haciendo campaña es sinceramente de chiste. O sea, se sube por la mañana en su coche oficial, va a Vallecas, se hace un par de fotos con la sudadera esa de Fariña y que, por cierto, volvió a la coleta ahora. Sí. Y eso, se va a hacer un par de fotos en Vallecas, sube al coche y para casa. Y luego, bueno, veíamos a líderes europeos la semana pasada dar su apoyo a Iglesias porque dos tíos ahí, un día que fue a Vallecas, dos tíos le gritaron no sé qué. Sí, algo de que era casta. Bueno, es que, es que le dijeron las cosas como eran encima. Por gritar, bueno, pero al margen de si se está de acuerdo o no, por gritarle 4 cosas, aquí se monta la de bueno, Cristo, y luego él fue muy chulito a encararse. El tío va por ahí diciendo que Vox y Ayuso mandan a sus cachorros a amedrentarle porque hay 2 tíos en la calle que le gritan casta. Y el jueves vuelan las piedras y los adoquines y se abren cabezas y el tío dice que Vox va a provocar. Claro. Pero ¿cómo se puede tener tanta cara dura y que encima la gente se lo crea? Que encima la gente se lo crea. Es que es lo peor de todo. Que haya gente, ahora que estamos hablando de Vallecas, que haya gente que vaya a votar a este tío, que les vaya a hablar de sueldos y de privilegios y del PP corrupto de Madrid y de no sé qué y de no sé cuánto, cuando el tío va a cobrar 5.000 euros de indemnización, bueno, creo que si no entra en la Asamblea de Madrid, evidentemente, no puede compaginarlo, pero cobraría durante 14 meses 5.000 euros. Y recordamos, ayer vi un tuit, además, de 2015 en el que Podemos decía que iba a renunciar a las indemnizaciones. Bueno, y que era vergonzoso. Y que era vergonzoso que los demás lo cobran, ¿por qué no lo voy a cobrar yo? Claro, y que era vergonzoso también que los diputados estuvieran cobrando el sueldo que cobraban cuando había trabajadores cobrando 1.000 o menos de 1.000 euros. También lo decían, claro, pero es la hipocresía de siempre de la clase política y sobre todo de Podemos. Eso lo decía cuando volvía a su apartamento de 60 metros cuadrados en Vallecas y cuando decía que compraba el pan en el mismo sitio todos los días y además llegó a decir, es que esto de verdad es de locos, llegó a decir el tío que, bueno, si llegaba presidente del gobierno, que a él le gustaría seguir viviendo en su casa de Vallecas, pero que, bueno, claro, que no creía que fuera a ser posible por motivos de seguridad. Sí. Que quería seguir viviendo en su casa de Vallecas. Sí, ya se ve. Nada, y muy pocos años después y mucho dinero después, ya vemos dónde está. En fin, pero lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es que vaya a Vallecas a hablar de gente corriente y de privilegios y de no sé qué, y que la gente le vote. Joder. Claro, es que yo creo que es el ejemplo de mayor hipocresía y yo creo es que cualquier obrero que esté intentando votar que piense votar a Pablo Iglesias, yo creo que debe tener una gran disonancia cognitiva porque es el líder más hipócrita con respecto a sus ideas y es que les están tomando el pelo. Me cuesta mucho creerlo que alguien siga, en fin, creyendo a este tío y creyendo que es un ciudadano de a pie y que cuando habla de privilegios y tal, pues te lo crees. A mí me cuesta creer un montón. Pero no, a ver, seguirá sacando votos, pero cada vez menos, ¿eh? Eso hay que decirlo. Y además, en Madrid específicamente, yo creo que va a meter un buen paso más Madrid, aunque esté el de candidato. Y sí, totalmente de acuerdo. A ver qué hace el día 5 de mayo, ¿eh? Porque, vamos, yo no lo veo en la Asamblea de Madrid ahí de oposición, encima de tercer partido de la oposición, sinceramente. Ya, la verdad. No, yo no le veo. Así que
Sí, porque Pero bueno, ya renunció al acta de diputado, así que tampoco le queda mucha otra opción. Se quedará ahí en la Asamblea de Madrid sin hacer mucho bueno, que esté en los y hilos dirigirá también Podemos. del gobierno. Sí. Podría estar también perfectamente. ¿Que vuelva a entrar en el gobierno? No, que vuelva a entrar, no, que esté tras los ministros de Podemos. Ah, no, eso seguro, hombre, eso está claro. Sí, pero bueno, que no. Sí, no. Pero que eso tampoco es un trabajo. Decía su sucesora, la supuesta, en fin, no voy a decir moderada, pero bueno, como. Bueno, la comunista. Menos sí, comunista, pero la que se supone que es menos politizada que Pablo Iglesias, decía que el comunismo era. No sé si decía alegría o libertad, bueno, algo de esto. En fin, bueno, que el comunismo era libertad o alegría o no sé qué. Y claro. Sí, alegría. La gente le respondía con bueno, cifras de muertos, bueno, fotografías de gente muriéndose de hambre. En fin. Ya. Pero bueno. Por cierto, ha sacado hoy un vídeo Isabel Díaz Ayuso de corriendo, ¿no? Y como pasando por comercios en Madrid, abiertos, que está abierto, etcétera, etcétera. Sí, pues ha sacado Edmundo Val también otro vídeo corriendo y en moto, un poco, y también en una terraza, ¿Y en fin, un poco. Sí, no sé, un poco copiando el vídeo, la verdad, lo veo un poco copiado el vídeo de Edmundo Val. Que bueno, no sé si. Edmundo Val a la desesperada. Sí, como siempre. Edmundo Val, por cierto, creo que no dejó todavía el acta, ¿no? De diputado, o no lo va a dejar. A mí me parece que no lo dejó. Vale, no, es a ver, claro, si no logra entrar, pues se vuelve con Inés al Congreso de los Diputados y listo. Bueno, va a seguir esta. Podemos hablar también un poco de las encuestas. Sí. Que decía, salió una noticia en Semana Santa sobre unas encuestas internas que tenía el Partido Popular que decían que Vox se quedaba fuera de la Asamblea, que no iba a llegar al 5%. En fin, yo lo que veo es que todas las encuestas le dan por encima del 9%, no sé, le dan una solvencia bastante amplia para entrar. Y luego Ciudadanos está en casi todas las encuestas en un rango entre el 4 con algo y el 5 con algo, es decir, al borde. Ahí para entrar. Bueno, entonces, y luego el CIS también. Bueno, el CIS es una cosa extravagante, no. Yo creo que el CIS no hay que tenerlo en cuenta. Pero si fuera verdad, es que incluso le perjudicaría al PP que Vox no entrara, porque si no entra Vox, el PP no tiene mayoría absoluta en el 90% de los casos. Tendría que tener muchísimos votos para tener mayoría absoluta en solitario, claro, aunque no entre Vox. Sí, yo creo que al principio es una hipótesis que yo barajaba y yo creo que a medida que vas viendo la campaña, yo ahora mismo, yo creo que estaba completamente equivocado. No creo que Isabel Díaz Ayuso sea capaz de alcanzar la mayoría absoluta. Vamos, imposible. No lo veo nada factible. No, la única manera sería que hubiera un vuelco impresionante, que lo está viendo, pero no tan fuerte, de votantes de Ciudadanos y de Vox al PP y que no entrara ninguno de los dos y el PP capitalizará al máximo esos votos de Ciudadanos y de Vox. Pero sinceramente lo veo muy, 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 muy complicado, ¿eh? Sí, yo lo veo muy improbable. Los sondeos que más escaños le dan, en fin, 60, 62. Yo creo que el que más le da 62 y 62 ya es tirando muy por arriba, ¿no? Y 62 es sin que entre Ciudadanos, entrando Vox, y si no entrara Vox, se repartirían un poco esos escaños, pero igual alcanzaría los 65, pero no llegaría a la mayoría absoluta. Muy difícil un partido contra 3, si no entran los dos de la derecha. Pero bueno, aún así yo creo que la hipótesis de que no entre Vox no la veo muy, en fin, factible. Yo creo que sí que es cierto que Vox está bajando, porque está bajando y además
en comparación, le puede venir mal incluso a Vox la jugada, porque Vox pedía elecciones en Madrid. Sí. Y bueno, y en todos los lados, porque obviamente Vox estaba en auge. Bueno, no sé si decir está o estaba. Sí, yo diría auge. Estaba, porque yo ahora ya tampoco lo veo tan claro el crecimiento. Pero no, porque las encuestas nacionales sí que le dan una subida muy fuerte. Bueno, pero con respecto al 10 de noviembre, pero con respecto a lo que estábamos viviendo, yo creo antes de Semana Santa, que se notaba que Vox, con lo de Murcia... No, pero ahora haces elecciones en cualquier sitio que no sea Madrid, bueno, Vox le pega un mordisco al PP. Bueno, sí, claro, ahora sí. Bueno, pero bien, vamos, pero no es... Pero me refiero... En Madrid. Me refiero... Yo lo que digo es, no es que Vox esté frenado su ascenso a nivel nacional, es que en Madrid, básicamente por Isabel Díaz Ayuso, porque no está el PP de Casado y del resto de España, precisamente por eso Vox no sube, sino que sube el PP. Y eso sí, es que en Madrid sí, porque está Isabel Díaz Ayuso, pero yo lo que me refiero es que el crecimiento que estaba notando Vox, y yo creo que a nivel nacional, pues que se está bajando un poco, que sigue creciendo, pero es menor que antes. Yo creo que no. Yo creo que además, bueno, ahora obviamente están sacando pocos sondeos para elecciones generales, pero yo creo que hasta que hubo la convocatoria de elecciones en Madrid, que sí que estaban sacando más, una a la semana suelen sacar alguna encuestadora normalmente, y sí que estaban sacando y Vox le pisaba los talones. El PP subía el PP y le pisaba los talones el PP al PSOE, y Vox subía y creo que había... Sí, yo creo que había alguna incluso de sorpaso con el 19% y tal, y 70 escaños incluso... incluso habíamos visto una encuesta en la que sorpaso, Vox superaba al PP en escaños. Sí, pero había una. Últimamente estaba subiendo el PP también, además de Vox, y el PP se acercaba mucho al PSOE, pero Vox también subía. Pero no daba ya la mayoría. No, la mayoría no daba. No. Nunca, desde hace muchísimo tiempo, no hay ninguna encuesta que dé la mayoría, pero por una sencilla razón, es que es muy complicado. Sí, es muy difícil cambiar el paradigma. No puede haber mayoría, es muy complicado. Tendría que haber un vuelco de votos muy importante o una abstención de la izquierda importante para que diera la mayoría, pero por una sencilla razón. La derecha solo cuenta con el PP, con Vox, con Ciudadanos, y de los partidos minoritarios con Foro Asturias y con UPN. Sí. Porque es que los demás partidos, que son 20 partidos igual, nacionalistas, regionalistas, Teruel existe, no sé qué. Bueno, Teruel existe. Todos esos los tiene el PSOE y Podemos, porque es que van a ellos. Pero Teruel existe si hubiera posible la investidura del bloque de derechas, también lo apoyaría, porque él apoyaría a quien saliera de gobierno. Sí, bueno, pero a ver, no es relevante porque es un escaño. Ya, sí. Pero los nacionalistas, que es lo más relevante, que son los que más escaños tienen, Esquerra, Bildu, el PNV, esos, Convergencia, Junts, esos no los puede contar con ellos la derecha, obviamente. Ya. Pero eso es un hándicap, porque la izquierda, con muchísimos menos votos y muchos menos escaños, cuenta con toda esa ristra de partidos que pueden negociar con ellos y que pueden, obviamente, es peor para ellos, pero claro, ellos tienen el gobierno más fácil de llegar. La derecha solo puede llegar al gobierno si esos tres partidos suman mayoría absoluta, porque los otros escaños con los que podría contar son 2 de Navarra Suma, 1 de Foro, que además va en listas con el PP, o sea que según la encuesta lo cuentan dentro del PP o no, y ya está. O sea, como muchísimo, y ya para que apoyaran un gobierno de Vox sería muy complicado. Coalición Canaria, Revilla incluso, lo veo muy complicado. Y lo que decías tú de Teruel existe, pero ya está. Y esos son 3 escaños. Ya, bueno, pero Teruel existe. Por tanto, yo creo que derecha, por lo menos, la derecha se tiene que plantar en 170, mínimo. Más de 170, mínimo, ¿eh? Si no, la izquierda siempre va a unirse, y la izquierda y el nacionalismo, como vimos, no tanto en esta legislatura, que no, la derecha obviamente suma 140 y algo, 150,
Pero cuando la moción de censura, es que Pedro Sánchez necesitó de todos y cada uno de los votos de todos esos partidos y los reunió. Sí, sí. Es decir, muy complicado que la derecha alcance. Pero bueno, estamos hablando de la Comunidad de Madrid, obviamente, porque aunque no se descartan que haya elecciones generales pronto, y mucha gente, sobre todo después del tema de Murcia, todo este huracán que ha habido, y también el tema de que Pablo Iglesias hiciera esa renovación en el liderazgo de Unidas Podemos, también lo habíamos comentado en el último podcast, que eso puede darnos pistas de que, bueno, no sé si podrá influir el resultado de las elecciones a la Comunidad de Madrid, pero puede haber elecciones en un plazo corto de tiempo, de elecciones generales, digo, anticipadas. Pues pero bueno, obviamente. Pero yo creo que tiene que haber algo más, tiene que haber alguna coyuntura más que si surge y hay elecciones. No es coyuntura, no es coyuntura, es lo que le diga Iván Redondo a Sánchez que le conviene. Bueno. Porque Sánchez no creo que. No lo sé, pero no creo que le convenga seguir mucho tiempo con Podemos, porque él, cuando llegan las elecciones o cuando convoca elecciones, siempre se da esa imagen de moderado, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que le permite conseguir 100 y pico escaños, como había conseguido en las últimas elecciones, porque él iba a las elecciones como un moderado. Es decir, recordamos que en las últimas elecciones decía no voy a pactar con Podemos, no voy a, incluso decía que iba a ser implacable contra el nacionalismo, que iba a traer a Puigdemont de vuelta, eso lo dijo en el debate, y siempre se pone como la chaqueta de moderado y de constitucionalista cuando llegan las elecciones generales. Pero claro, cuando Podemos en el gobierno es muy complicado, y de cara a si quiere repetir gobierno, evidentemente Pedro Sánchez, como si estuviera 50 años en la Moncloa, no sé si la estrategia más adecuada es seguir con Podemos. Entonces puede ser, es una hipótesis bastante, yo creo que puede ser bastante factible que sí que rompa con Podemos si es que va a convocar elecciones. Y entonces ya tiene la narrativa hecha de que es que no se podía aguantar más con estos radicales en el gobierno, etcétera, y entonces me tenéis que dar a mí una mayoría amplia. En fin, lo que había hecho en las últimas elecciones, pues lo vuelvo a hacer porque le da igual. Es decir, lo estamos viendo también con el tema del coronavirus y de las restricciones y de tal. Ya ha dicho tres veces que se acababa la pandemia, o que era el principio del fin de la pandemia. Bueno, sin el principio del fin. El año pasado, en junio, que casualmente, y no, lo pongo entre comillas, coincidía con las elecciones de Galicia y de País Vasco, decía que se había acabado la pandemia, hemos vencido el virus, salir a las terrazas, a pasarlo bien, no sé qué, no sé cuánto, y luego segunda ola. Y en las elecciones de Cataluña también se abrió la mano, decía, bueno, no sé, ya hemos pasado la tercera ola, no sé qué, o la segunda, no me acuerdo, porque claro, tantas olas. Y luego volvieron otra vez a endurecer las medidas para Semana Santa, etcétera, y ahora hay elecciones otra vez, y vuelve a decir el tío que se acaba la pandemia, estamos en el principio del fin de la pandemia, van a llegar no sé cuántas vacunas. No se van a el 9 de mayo, el 9 de mayo se acaba el estado de alarma. Claro. Que eso... ¿Qué nosotros tenemos que creer? Claro, pero es que él en un principio, yo creo que era cuando estábamos en plena tercera ola, decían, igual el 9 de mayo estamos cortos. Así que yo de Pedro Sánchez... Eso cuando no estaban convocadas esas elecciones, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que este hombre, claro, está claro que estábamos en campaña y relajamos las medidas. Luego también otra cosa, yo también esto quería comentar lo de Isabel Díaz Ayuso, que estaba entablando negociaciones con lo de la vacuna de Sputnik.
cosa que a mí me parece, pues yo creo que si puede servir para los ciudadanos y están bien, pues adelante, bienvenidas sean. Y luego salía Chimo Puig sacando pecho de que él había conseguido vacunas de Janssen, que esas son las Janssen, Johnson & Johnson, que esas son de una sola dosis, que son las que más futuro tienen, que van a llegar a España, no creo que tarde mucho en llegar a España. Y bueno, él salía sacando pecho de que él había conseguido las de Janssen, pero bueno, que no las había conseguido él, están en el acuerdo de las que había comprado la Unión Europea. Luego también otra cosa con lo de la vacuna de Sputnik, Isabel Díaz Ayuso le echaban críticas de que la de Sputnik, que no estaba avalada por el organismo que regula las vacunas, que es la Agencia Europea del Medicamento, ni la española tampoco lo reguló. Bueno, por lo menos se van a producir en Galicia, que quieras que no, mejor que vengan de Rusia, pues es. Luego también, claro. Yo quería decir una cosa de Galicia, porque es que el PP es una cosa, en fin. Veía un vídeo yo de un señor del PP de Galicia, no sé si era del gobierno o qué era, pero decía, bueno, Galicia tiene 2 ministras en el gobierno de España, que son Yolanda Díaz y Nadia Calviño. Sí. Y decía, pero es que son gallegas como de pega, ¿no? Son malas gallegas, no sé qué. Y digo yo, bueno, pero ¿qué nos importa ahora? ¿Que sean malas gallegas o que sean malas ministras? Es decir, al PP de Galicia le importa más que son malas gallegas, supuestamente, según ellos, que reparten, ¿viste? Ahora carnets claro, sí, pero bueno, de galleguidad. Les importa más eso que sean malas ministras. Claro, es que... O vicepresidentas, incluso. Porque son vicepresidentes. Bueno, es que la táctica de Galicia, del PP de Galicia, pues es completamente diferente al PP nacional, porque ya vemos fijo con las políticas del gallego y bueno, que están, yo creo que van a acabar desembocando también en un conflicto de nacionalismos como tenemos en Cataluña y en País Vasco. Bueno, ya vimos en las últimas. Sí, ya vimos en las últimas elecciones que el BNG, claro, superó al PSOE incluso. El BNG ya está en el Congreso de los Diputados también. Que, sí. Bueno, que había estado ya también anteriormente, pero que, bueno, que es relevante, que no es cualquier tontería. Así que... y además, luego, esto era un paréntesis, pero con el tema de Ayuso y de las vacunas de Sputnik, decía, creo, no me acuerdo quién era, bueno, decían desde el PSOE, bueno, es que es una irresponsabilidad negociar la compra de vacunas que todavía no están, como decías tú, aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Y decía un tuitero decía, bueno, este que dice esto no sabe, creo, era una diputada del PSOE, decía, esta señora no sabe que todas las vacunas que se han comprado antes de que estuvieran las negociaciones, todas han sido antes de que estuvieran aprobadas por la agencia. Por tanto, siempre se han comprado vacunas antes de que estuvieran aprobadas. Y la vacuna rusa va a estar aprobada por la agencia europea dentro de nada. De nada, porque ya la compró Alemania. Sí, en Baviera ya han comprado no sé cuántas. Pero las compró Baviera, pero luego ya lo compró Alemania a nivel nacional. Es que, pues sí. Porque lo compró Baviera. Un fracaso de Europa estrepitoso con las vacunas. O sea, Israel está ya entero vacunado. Está Marruecos vacunando a una velocidad no sé cuántas veces superior a España. Obviamente, bueno, en Estados Unidos puedes comprar las vacunas en la farmacia directamente. Y puedes pagar para que te la pongan en cualquier lado también. No solo en la farmacia. Sí, es que esto, a ver, lo de que tenga el monopolio el Estado no beneficia a la gente, es decir, no beneficia al ritmo de vacunación, quiero decir, porque ¿cuánta gente habría ahora mismo que cuesta 20 euros la vacuna? Vas a la farmacia, te compras la vacuna y te la pones. Pero da igual, Fede, aunque no la compre el Estado. Es que Europa lo que se centró fue en el precio. Porque a Israel le dijeron, segunda dosis, 5 veces el precio. Pues lo pagaron, pero Europa no. Europa fue retrasada
ya empezó yendo tarde a por las vacunas. Y luego encima quiso ir al precio más bajo posible. Entonces es normal que no haya abastecimiento para Europa porque fueron los que menos pagaron y los últimos en comprar. Pues normal, es que la gestión de Europa con la vacuna... Un desastre. Ya lo comentamos también en un podcast, dando fechas incluso, que Europa, pues la gestión es nefasta. Pero sí, bueno. es un desastre. Y además Pedro Sánchez, misma comparecencia que decía que iban a llegar ahora en abril no sé cuántas vacunas y que íbamos a estar todos vacunados para verano, siguen con lo del 70% para verano, que yo lo veo imposible. Pero es para finales de verano, es en septiembre, finales de... Sí, no, agosto, decía agosto. Decía 70% a finales de agosto. Que es, o sea, con los cálculos que tienen, da, pero lo que yo pongo en duda es que esos cálculos sean... Claro, no, Pedro Sánchez... vayan a producirse, que las vacunas que están previstas vayan a llegar. Pedro Sánchez pretende... que llegaran muchas vacunas hasta ahora y llegaron muchísimas menos de las que estaban previstas. Claro. Por tanto, lo pongo en duda y yo no creo que vayamos a estar 70% vacunados la gente Mira, del verano. Y aún así, aunque estuvieran vacunados el 70% de personas a final de verano, se perdería el verano y como si no pasara nada. Es decir, ya perdimos un verano, tenemos que perder otro ahora y nos quedamos, en fin, la gente no tiene que... No puede abrir sus negocios en verano o los puede abrir perdiendo dinero porque no... Pero ¿cuántos hosteleros tuvieron que cerrar ya porque el verano pasado, porque la mayoría, en su año, el 50% o más es lo que ganan en verano? Claro. Si no tienen el verano, no pueden, en fin, no pueden trabajar, no pueden abrir y cierran sus negocios. Y bueno, y el paro ya ni te cuento, porque claro, normalmente el verano supone un impulso a que haya trabajos, ¿no? Empleo, sí. a que baje el paro. Y claro, con este panorama, pues lo veo un poco difícil. Ahora bien, si quitan el estado de alarma, como dice Pedro Sánchez, pues bueno, podrá haber más, más o menos podremos salvar el verano. Pero claro, no sabemos si esto es una triquiñuela de campaña de Iván Redondo. Sí. Pero bueno, el plan de vacunación que tiene Pedro Sánchez, bueno, había dado cifras y fechas. Él pretendía que para principios de mayo hubiera 5 millones de vacunados. Luego, para principios de junio, hubiera 10. Segunda semana primera semana de junio, a finales, vamos, de la primera semana de junio, hubiera 15. Y a finales de la segunda, hubiera 25. Es decir, pretende vacunar a 10 millones de personas en una semana. Que yo veo esas cifras totalmente imposibles. ¿Hay abastecimiento o no? Decías que para mayo eran 10 millones. 5 millones, para mayo 5 millones. Bueno, eso lo puedo ver factible porque ahora mismo hay 3 millones. Pues es para mayo 5 millones. Con las 2 dosis. 4 millones con una sola dosis. Bueno, 4 millones con una sola dosis. Es decir, el próximo mes habrá 4 millones con las 2 dosis. Porque, bueno, por mucha vacuna que haya, no puedes poner las 2 dosis en menos de 20 días, ¿no? O un mes. Pero es que, claro, depende de la vacuna. Claro. Por ejemplo, las de Pfizer y Moderna son 20 días, si no me equivoco. Pero las de AstraZeneca creo que son 2 o 3 meses. 2 o 3 meses. Sí. Bueno. Así que. Claro. Y la de Janssen no tiene. La de Janssen es una dosis solo. Es una dosis. Sí. Y no se nos ocurrió comprar esa antes. Pero es que esa creo que todavía no. No sé si es que no está aprobada o es que todavía no llegó. Pero bueno, esa es la que más esperanza se tiene. Lo único que digo es que Europa aquí, en fin, ha hecho el ridículo totalmente. Y había que replantearse a ver si teníamos que haberlo dejado en manos de la señora von der Leyen para que hiciera este ridículo, o hubiéramos o en fin, países con no sé cuántas veces menos de Producto Interior Bruto, comprando vacunas por 5 veces el precio, eso sí, pero con todo el mundo vacunado. Claro. Es decir, yo creo que teníamos que haber pagado lo que fuera
porque al fin y al cabo, aunque pagues 5 veces más, es que si estás inmunizado, por ejemplo, por poner una cifra a la baja, 6 meses antes que el resto del mundo, pues ya Son puedes 6 abrir el meses. verano. Es decir, Son 6 meses y de actividad económica que generas. claro, lo recuperas con creces. Claro. Con creces. Entonces, claro, hay países como Israel que dijeron, no, a ver, esto lo quitamos aquí del medio, nos cueste lo que nos cueste, y luego ya lo recuperaremos, que seguro que lo van a recuperar. Y Claro. mira, pues ahora ya están. No hablo ya de los países asiáticos, que en China parece que no hay coronavirus desde hace ya casi desde el principio del año o desde antes. Tampoco voy a alimentar teorías de la conspiración, pero me parece un poco Cuestionable. Sí, de donde salió el virus ya andan así. Pero claro, no se puede llamar virus chino. No. Sí que se puede llamar Cepa británica, cepa brasileña, cepa sudafricana, pero no se puede llamar virus chino porque es racista. Sí. En fin. A ver si. Sobre todo, el tema del verano, si quitan el estado de alarma, se puede salvar más o menos, porque si no, un verano con las restricciones como están ahora mismo, yo creo que sería. Pero bueno, ten cuidado, no nos vayan a sacrificar por decirlo de salvar el verano, que parece que es algo que odian los que están tan preocupados. Bueno, no lo sé, a mí me da igual, pero claro, si están tan preocupados debe ser que no se enteran de que como haya otro verano así, nos vamos a ir a unas cifras económicas que ya somos de los peores del mundo, porque somos tanto en muertes como en datos económicos los peores del mundo. Sí. Es decir, ni lo uno ni lo otro. Buscamos un equilibrio, pero al final es un equilibrio por lo bajo. Es decir, claro. Las dos cosas mal. Las dos cosas mal. Y en Italia, por ejemplo, sacaban hoy en la prensa el milagro de Ayuso. Madrid abierto y menos cifras que por ejemplo, en Milán. Ya. Claro. Y luego Sánchez diciendo... Por cierto, Sánchez diciendo que Ayuso miente con las cifras. Ya. Bueno, pues sí, son las cifras que luego utiliza el gobierno, ¿eh? Porque son las que le da la comunidad autónoma. No, yo no sé, o sea, de verdad, no sé qué, supongo que poca, pero no sé qué fundamento tendrá eso. Pero que diga él que alguien miente con las cifras, cuando el gobierno lleva mintiendo hasta el día de hoy, y al día de hoy las cifras oficiales no se corresponden con las cifras reales, en fin, es que de verdad... Ya, que hable de mentiras el gobierno y luego encima está corroborado por Carmen Calvo en sesión plenaria. Así que... Bueno, es que Carmen Calvo, yo creo que en las sesiones de control, bueno, miente con una templanza y con una... Bueno, ya vemos que mienten en sesiones de control, como hizo Marlaska. No, sí. A ver, tenemos una larga lista. También Ábalos. La ministra de Hacienda. Bueno, Ábalos mintió 8 veces al dar 8 versiones distintas del tema del sí, que por cierto, el otro día negó las cámaras, las cintas de las cámaras de seguridad por un tema de seguridad nacional. O sea, sí, eso me preocupa todavía más, que sea un tema de seguridad nacional, que no podamos ver esas cintas. Miedo me da lo que pasó ahí. Claro. Pero iba a dar el ejemplo de la ministra de Hacienda diciendo hasta 3 veces que no iba a subir los impuestos, y luego ya vemos que, por ejemplo, las cotizaciones a los autónomos pues, no las paran de subir en los peores momentos y al colectivo precisamente que está más afectado. Sí. Por tanto, en fin, la mentira es la seña de identidad de este gobierno y la utilizan en todos los ámbitos, también y obviamente más si cabe en campaña electoral, que es en lo que estamos ahora, que en realidad yo creo que llevamos en campaña electoral no sé cuántos años ya seguidos y parecía, y lo hablábamos antes de que surgiera todo este huracán político, que ahora iba a haber un periodo así de calma electoral, pero ya vemos que es imposible. Vamos a tener las elecciones y a ver si no hay más elecciones por ahí adelantadas. Ya esperemos que no, pero bueno, pues
puede ser factible. Porque viendo todo lo que remueve Ábalos, pues puede ser completamente factible. Bueno, pues vamos a dejar por aquí la entrega de esta semana. No hubo un tema concreto, básicamente hablamos de las elecciones en Madrid, pero bueno, nos desviamos bastante a hablar de asuntos generales de la pandemia y del gobierno. Esperemos ya la semana que viene, que supongo que habrá sesión plenaria otra vez, que ya va tocando. Y bueno, pues entonces nos vemos la semana que viene. También recordarles que tenemos un teléfono al que nos pueden enviar audios de WhatsApp para tratar los asuntos que ustedes quieran, que es el 657-905096. Pues nos vemos la semana que viene. Un saludo, Federico. Un saludo.